Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Es un gusto que estén aquí. Es un gusto que empecemos el año con este tipo de eventos. A nombre del Capítulo México del PMI, les damos la bienvenida. Es un placer para nosotros que esté Graciela Bárcenas con nosotros. Ella es la coordinadora de la comunidad de Oil and Gas del capítulo. Y también nos acompaña Humberto Calzada Díaz. Él es economista de Rankia, Latam. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Grace para que nos dé una introducción. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias también a todas las personas que nos están acompañando. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión, bueno, pues nos toca abrir este mes con la conferencia patrocinada por nuestra comunidad de Oil and Gas. Y bueno, pues antes que nada, agradecerte, Humberto, el que estés aquí con nosotros. De verdad, el tenerte es un privilegio. Sé que tienes una agenda súper saturada y el que te hayas dado este espacio para compartir con la comunidad de gerentes de proyecto en nuestro país y de la gente que nos está acompañando del resto del mundo, ¿no? Pues es realmente un privilegio. Muchísimas gracias, Humberto. No, al contrario, muchísimas gracias, Grace, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, a todos ustedes quisiera decirles rápidamente, para no robarnos mucho tiempo de Humberto, con quien vamos a estar platicando, así es que vayan por favor anotando sus preguntas, las cuales las vamos a ir haciendo al final de su presentación para darle continuidad. Pero miren, déjenme comentarles la interesante carrera profesional de Humberto. Humberto es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? De nuestra querida UNAM, y tiene una especialidad en economía y finanzas. Él es economista de profesión base y con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Entonces, pues bueno, ya una trayectoria muy importante que le ha permitido y le está permitiendo pues publicar en diversos medios, tanto en televisión, tanto en radio, tanto en el portal de donde hoy en día pues es economista en jefe, que es Rankia Latam. Y precisamente desde esta posición que tiene Humberto, desde Rankia, pues nos van a apoyar dándonos esta visión, una visión de futuro que sin duda alguna con todo el trabajo que has desarrollado, Humberto, pues nos puede dar una mirada fresca de qué es lo que nos podemos esperar en este 2022. Así es que a nombre de la comunidad del PMI Capítulo México, Humberto, nuevamente gracias y todo el escenario es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias a la comunidad Project Manager de Institute por permitirme estar con ustedes. Y bueno, vamos a dar una perspectiva de lo que es la economía en México, en el mundo, en Estados Unidos, por la importancia que tiene este país, por el contexto, pues es nuestro principal socio comercial y vamos a ver qué es lo que esperamos para este año, pero antes de eso vamos a dar un resumen de qué fue lo que pasó el año anterior, y hace 2 años, el 2020, que fue relevante para la economía a nivel mundial, para todas las personas, por lo que sabemos, el fenómeno sanitario que estamos atravesando, que definitivamente vino a dar un cambio radical a nivel económico y a nivel personal, entonces en la vida de todos de nosotros. Pues vamos a iniciar esta charla de perspectiva y vamos a avanzar un segundo. Vamos a iniciar con el panorama económico mundial. Vamos a ver dónde está parado el mundo. Pues bueno, ¿qué es? El 2020-2022 va a representar definitivamente un gran reto para la economía. Vamos a recapitular qué pasó desde 2020. Bueno, no nos vamos a ir, y más adelante que en Estados Unidos nos vamos a ir un poquito más atrás, pero 2020, bueno, fue el parteaguas de uno de los sucesos históricos, y digo históricos porque por primera vez en la historia se cerró la economía. Nunca nos hubiésemos imaginado en años anteriores que estaríamos encerrados
en nuestra casa debido a una pandemia. Sí ha habido fuertes enfermedades, pandemias como el tema de la gripe española, pestes en años anteriores, pero este suceso definitivamente llegó a cambiar el rumbo económico. Nos estábamos encerrados, pero en ese encierro que tuvimos los países vino una debacle económica. Vimos fuertes caídas en el Producto Interno Bruto de México, no solamente de México, de Estados Unidos, a nivel mundial, pero vimos una importante contracción en las economías. Pero bueno, después se fue avanzando en el tema sanitario, hay vacunas y comienza a reabrirse la economía, ¿no? Comienza hasta cierto punto una nueva normalidad que todavía no está al 100% reabierta la economía ni las actividades, pero bueno, después de este cierre comienza a recuperarse la economía, pero también los gobiernos se encargaron de dar estímulos para apoyar esta caída que tuvo la economía, ¿no? Estímulos monetarios y fiscales, ya más adelante vamos a explicar de qué se tratan este tipo de estímulos, pero definitivamente, bueno, el 2020 marcó un parteaguas, se cerró la economía totalmente y sufrimos todos los países. Vimos importantes caídas en el Producto Interno Bruto, que es el Producto Interno Bruto, es la suma de la producción de bienes y servicios en una economía. Eso es el Producto Interno Bruto para la gente que no está familiarizada con los conceptos. Entonces, vimos caídas en la economía, pero ya un proceso de recuperación hacia 2021. ¿Qué viene para el 2022? Pues bueno, tenemos ahí algunos asuntos pendientes, que es el tema sanitario no se ha terminado todavía. Vemos el tema de las variantes del COVID como el Omicron que siguen teniendo una tendencia importante en el número de contagios. Otro fenómeno que se dio también por este cierre económico y por todo el estímulo monetario que dan los bancos centrales es la inflación, la subida de precios que nos afecta tanto al bolsillo del ciudadano, a las finanzas de las empresas, como en general a la economía, ¿no? Precios altos, pues definitivamente merman nuestra cartera, nuestro poder adquisitivo, y se viene un endurecimiento de las políticas, de las condiciones financieras. ¿Qué va a pasar? Básicamente, el dinero va a ser más caro a partir de 2022. Vamos a ver más adelante cómo les va a repercutir a las empresas, a los ciudadanos, el hecho de que suban las tasas de interés. Bueno, ¿cuál es el panorama para la economía, para el crecimiento económico? Pues el mundo estaría creciendo falta de datos oficiales, alrededor del 5.6% en 2022. Pero en el 2021, perdón, me equivoqué en el slide. Pero para 2022 lo que estaríamos viendo es ya un punto de inflexión en la economía, un 4.4 y 2023 3.8. Vemos que después de esta caída que se tuvo en el 2021, comenzó un efecto rebote donde pues, la economía, por una base comparativa muy pobre o nula de 2020, se cierra la economía. Esta reapertura económica provoca un rebote que hace que las economías crezcan a niveles del 5%, ¿no? Que es lo que va a crecer Estados Unidos, que es lo que creció México. Pero bueno, después de eso vamos a volver a tener crecimientos más modestos. Y esto también influye que los bancos centrales van a subir sus tasas de interés. Pero bueno, si van a subir las tasas de interés fue por este tema inflacionario que la misma política monetaria provocó. Y ya lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Es probable que también veamos ajustes fiscales por parte de los gobiernos. ¿Y a qué me refiero? Que bueno, después de la pandemia, los gobiernos actuaron las políticas económicas y una de las medidas fue disminuir las tasas de impuestos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Ahora, esos impuestos que se redujeron, esos estímulos que se dieron, se tendrán que pagar. ¿Y cómo se van a pagar? Probablemente veamos ajustes en las tasas de impuestos y veamos que algunos países como Estados Unidos van a cobrar más impuestos, van a subir su tasa de impuestos. Entonces, eso también se presenta como una dificultad para el crecimiento económico. El dinero estará más caro porque subirá las tasas de interés y posiblemente aumente la tasa de impuestos, las tasas impositivas. Entonces, tendríamos ahí una pequeña dificultad, obstáculo para que se dé el crecimiento económico, ¿no? Aunado al tema del COVID, que ahorita vamos a ver cómo va avanzando también.
El tema inflacionario, bueno, se va a presentar como el mayor obstáculo, y aquí es la comunidad de petróleo y gas, si no me equivoco, Grace, están especializados, y bueno, vemos una fuerte subida en el precio del petróleo, prácticamente el 218% desde que empezó la pandemia, comenzaron a recuperar precios. El gas, el oro, el petróleo y algunos commodities están teniendo fuertes presiones en los precios, alcanzando algunos commodities máximos históricos, y eso definitivamente provocó presiones. ¿Y cuál es el resultado? Las tasas de inflación que estamos teniendo en este momento, ¿no? Y para trasladarlo, por ejemplo, al ciudadano de a pie, a ustedes, a lo mejor aquí por ahí hay algunas mujeres, hombres también, que les van a hacer el súper, que van al mercado, y vemos que los alimentos están subiendo mes con mes. Y por ejemplo, yo a principios de noviembre acompañé a mi mamá al mercado y vemos el kilo de pollo, no, más bien un pollo rostizado estaba en 100 pesos. Al siguiente mes estaba en 140. Y recién el fin de semana que compramos el pollo rostizado, 165 pesos. Entonces estamos viendo aumentos que se están reflejando en las finanzas, en la economía de las personas. Pero bueno, todo influye. El hecho de que hayan subido las materias primas, si subió el gas, sube la gasolina, y va a aumentar el precio del transporte. Va a tener este efecto que va a permear sobre todos los productos. Entonces estamos viendo una espiral inflacionaria importante a nivel mundial, aunado pues, al exceso de liquidez que inyectaron los bancos centrales. Entonces, la inflación definitivamente será el principal obstáculo para 2021. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, el COVID no ha cedido. Vemos aquí una gráfica donde siguen aumentando los casos de contagio, y también las muertes. Ya superan los 5 millones las muertes de COVID. O sea, es un tema que, a pesar de los esfuerzos que se han realizado con las vacunas, no ha terminado. Y mientras no terminemos y vemos ya un punto de inflexión importante, seguirá siendo una de las presiones para la economía a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que veamos? A ver, y me voy muy rápido con el mundo para pasar a México, que es parte de lo que nos interesa, que probablemente vamos a observar un periodo de ralentización en la economía. Después de este impulso que tuvo en el 2021 por la recuperación, pues, hubo un cierre económico, obviamente pues, cierra la economía, y después de que cierra, la reabres, y bueno, ese efecto aritmético lo iba a tener, aunado a que, como decimos algunos economistas, este rebote que se dio en 2021 fue a base de esteroides. ¿Por qué creció la economía? Porque se inyectaron enormes cantidades de liquidez, miles de millones de dólares en la economía. Entonces, bueno, desde nuestra perspectiva, después de este impulso, este rebote económico, ya comenzamos a ver señales de ralentización e incluso de desaceleración en algunas economías, como las economías chinas. Entonces, vamos a ver también cómo reaccionan los gobiernos, las políticas económicas de cada país para contrarrestar los efectos. Ya la Reserva Federal, el Banco de Estados Unidos, ya anunció que va a aumentar al menos 4 veces la tasa de interés. El Banco Central Europeo también está por el mismo sentido, ¿no? Un banco central que después de la crisis 2008, la crisis subprime, mantuvo prácticamente sus tasas de interés en cero. Ahora estaría el Banco Central subiendo las tasas de interés después de muchos años. Y esto definitivamente va a impactar al crecimiento económico, pero vamos a ver por qué es necesario también que se tengan estas medidas, aunque podrían ser dolorosas, es necesario. ¿Por qué? Porque estamos viendo altos niveles, inflaciones vistos, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación es la más alta en los últimos 40 años. Sí estamos viendo fuertes presiones, pero la única forma de contrarrestar esta inflación es que haya un ajuste en la política monetaria, en el precio del dinero, que es la tasa de interés. Entonces, eso es lo que estamos viendo en general a nivel mundial. ¿Qué vemos para México? ¿Cuál es nuestra perspectiva para la economía mexicana? Pues definitivamente, miren, la economía mexicana crecerá alrededor del 5% en el 2021. Después de un efecto del 2020, vimos que la economía mexicana se contrajo 8.5%, la caída más alta de los últimos 70 años.
Sin embargo, a pesar de este 5% que se recuperó en 2021, ya comenzamos a ver problemas y el cuarto trimestre del 2021 empezó a tener contracciones, una contracción en la economía mexicana. El Producto Interno Bruto disminuyó 0.1% en términos anuales, en términos trimestrales. Y bueno, en este sentido, nuestra perspectiva para el crecimiento económico de México podría crecer entre 1.5 y 1.8 en 2022. Un crecimiento realmente modesto, pero el problema de la economía mexicana no viene de la pandemia. Antes de la pandemia, ya venía la economía mexicana en terreno recesivo. Nosotros antes de la pandemia ya estábamos en recesión. ¿Cuáles son algunos de estos factores? Y ustedes que se dedican al tema de los proyectos lo sabrán también. Hay una incertidumbre en el país. El suceso que desde nuestra perspectiva y definitivamente marcó el panorama, marcó el rumbo para la economía mexicana y lo que estamos viviendo fue el octubre del 2018, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Eso definitivamente ha causado un impacto en la confianza y la incertidumbre en el país. Algunos inversionistas han compartido y analistas a nivel internacional han compartido esta visión de que, bueno, el tema del Estado de Derecho, el tema de esa certidumbre política que pudieran tener los proyectos y las empresas en México. Sin embargo, bueno, antes de esta pandemia, bueno, ya veíamos indicadores como la producción industrial en terreno y la inversión privada en terreno negativo, que ya se agudizó después y vimos un periodo de 24 meses de producción, de caídas en la producción industrial, de caídas en la inversión privada, una recuperación en el 2021 por este efecto, ¿no? Esta recuperación desde nuestro punto de vista es inercial. México es un país emergente. ¿Cuál es la característica de un país emergente? Que es un territorio amplio, y una población, una población que somos 120 millones de mexicanos. Entonces, pues estos 120 millones de mexicanos tenían que comer, tenían que vestir. Por inercia, pues obviamente la economía iba a tener ese repunte. Sin embargo, mencionamos al principio de la presentación que los países tuvieron medidas de política fiscal y monetaria. Los bancos centrales bajaron las tasas de interés, que lo hizo México también, pero dieron estímulos fiscales. En el caso de México, no hubo ese estímulo fiscal. Carecimos de estímulos fiscales, la economía, como insistimos, se recuperó por esta reapertura y algo muy importante, por la recuperación que tuvo Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiese tenido esa recuperación, México la hubiera padecido. Entonces, una de las principales fuentes de ingresos son las remesas aumentaron. El tema de la relación que tenemos con Estados Unidos también benefició mucho porque prácticamente las exportaciones que hacemos de México hacia Estados Unidos son por ahí del 80%. El 80% de lo que exportamos va hacia Estados Unidos. Y esta gran recuperación que tuvo la economía estadounidense definitivamente favoreció también al crecimiento en el país. Pero bueno, el tema en México, ¿qué factores están influyendo en el comportamiento de la economía? Pues en este momento estaríamos entrando en un terreno de estanflación. ¿Qué significa estanflación? Inflación alta con crecimiento bajo. Y ahora, como lo vimos en el último trimestre, de crecimiento. Entonces, pero bueno, también esta inflación se debe a factores externos como las cadenas de suministro, que a nivel internacional que estamos teniendo problemas, el COVID y las variantes como Omicron, que también están representando un obstáculo ahí para esta recuperación de la economía mexicana, y factores internos. Esto es muy importante, las reformas estructurales que están causando incertidumbre de los inversionistas. Lo mencionamos que fue en el 2018 la cancelación de Texcoco, y después por ahí también se amagaron con algunas comisiones bancarias. Algunos legisladores estaban proponiendo estatizar las Afores, entre algunas medidas que han causado un dejo de desconfianza entre los inversionistas. Entonces, ahora está el tema de la reforma eléctrica, que básicamente es que pasaría el control
del sector eléctrico a manos de CFE completamente, ¿no? Y más bien disminuiría la participación del sector privado. Ese es el principal problema que está causando incertidumbre entre los inversores, ¿no? Entonces, ese es uno de los obstáculos que se verán. Vamos a ver cómo va evolucionando. Ya tenemos 3 años, vamos para el 4º año de gobierno, pero definitivamente creemos que por ahí puede ser una dificultad, aunque hay proyectos como el de Dos Bocas, como el proyecto del Tren Maya, que sí tienen un impacto, pero tampoco han sido del apetito de los inversionistas. Entonces, no han ayudado tanto para generar esa confianza y es lo que estaría influyendo en la economía hacia este año, ¿no? Aunado a factores externos que si viene un problema a nivel internacional, de algún decrecimiento de la economía a nivel mundial, temas inflacionarios, pues obviamente también van a afectar al país. Y bueno, vamos a ver cómo va la recuperación económica. Seguimos observando variables como el consumo que están todavía por debajo de niveles prepandémicos. 2.97 el consumo y la inversión también está 3.71 por debajo del nivel prepandemia. No nos terminamos de recuperar y algunos colegas, analistas, bueno, sí se están ahí proyectando que la recuperación para el país llegue hacia después del 2024. Nos recuperemos completamente del COVID. Y respecto al gasto de gobierno, sí presentó un aumento del 6.4 contra el año anterior, pero este aumento este gasto a lo mejor no se ha dirigido a sectores estratégicos, ¿no? No ha sido para apoyar proyectos de infraestructura y que eso es muy importante también para los inversionistas. Y bueno, pues las exportaciones aumentaron 18.5, pero como se los mencioné, es por el fuerte dinamismo que ha tenido y expansión que inició la economía estadounidense. Entonces, el 80.5% de las exportaciones va hacia Estados Unidos y esta fuerte recuperación que ha tenido, pues es lo que ha beneficiado a la economía mexicana y a sus exportaciones. Entonces, sí todavía está en la asignatura pendiente porque tenemos niveles económicos por debajo de la pandemia, ¿no? Y sectores que no se han terminado de recuperar, como el turismo, y sectores que se han afectado de manera importante, como el sector automotriz, que era ya un pilar importante para la economía mexicana. ¿Cuál va a ser el principal reto para la economía? La inflación, ¿no? El último dato ubicó a la tasa de inflación en 7.36% a manera anual, el más alto de los últimos 20 años. Y bueno, esto, como se los mencionamos, pues fue el tema de las cadenas de suministro, y a pesar de los esfuerzos del Banco de México, que ya lleva 5 aumentos en la tasa de referencia, pasó de 4.5 a 5.5, no ha podido contrarrestar los efectos de la inflación. Eso es un poquito preocupante, y no descartemos que el jueves que sigamos viendo aumentos en las tasas de interés. En México, la Reserva Federal lo hará, y posiblemente si la inflación sigue aumentando esos niveles, no descartemos que las tasas de interés se vayan a 7%. ¿Y cómo nos va a afectar la tasa de interés? Pues la tasa de interés, para al que no esté familiarizado con el concepto, es el precio del dinero. ¿Esto qué significa? Que los créditos van a ser más caros para las empresas y para las personas. El dinero será más caro. Entonces, obviamente, sí debemos de cuidar esa variable, o de estar atentos a esa variable, porque es de suma importancia, y si sigue el tema de la presión inflacionaria, probablemente seguiremos viendo subidas en las tasas de interés. Entonces, yo creo que es uno de los principales retos para la economía mexicana. Y vamos a ver cómo están los mercados financieros. Bueno, este es muy importante, el tipo de cambio. Hoy fluctuando en niveles de 20.56, pero bueno, les explico un poquito. Este es un gráfico del tipo de cambio que nosotros lo analizamos con análisis técnico. Tiene una tendencia alcista. Podríamos ver dólar abajo de 19.50. Tendría que ser un escenario muy optimista, tendrá que venir un catalizador importante, pero nuestra perspectiva es que si continúa la volatilidad, podríamos alcanzar de corto plazo nuevamente niveles de 21 altos, incluso a los 22.
Y bueno, el caso extremo sería que si viniera un escenario fuerte en los mercados a nivel internacional respecto a la volatilidad, pues sí, niveles de 23, 24 se alcanzarían. Pero esto es en caso de que vinieran fuertes caídas en los mercados a nivel internacional, en las bolsas, que explotara la volatilidad, podríamos ver esos efectos. Pero un escenario ya optimista para el tipo de cambio es que mantenga los 20.50 hacia final del año. Ese sería el escenario. Veríamos un rango entre 20.50, 21.67. Podría estar, dependiendo de la volatilidad, fluctuando entre esos dos niveles. Pero definitivamente sí, de largo plazo seguimos viendo un dólar alcista y un dólar que ya difícilmente bajará de los 20 pesos, ¿no? Ese rectángulo morado que está ahí es niveles de 19.50 que ha respetado, viene respetando una directriz alcista de largo plazo, y definitivamente pues sí seguiremos viendo presiones en el tipo de cambio. Obviamente los movimientos dependerán de la volatilidad a nivel internacional, de sucesos que se dieran, pero un escenario ya optimista sería el nivel actual. 20, 30, en niveles de 20 sea un escenario muy optimista y alentador, pero definitivamente, pues sí, de nuestra perspectiva, seguiríamos viendo presiones inflacionarias. Y bueno, respecto a la Bolsa Mexicana de Valores, pues sí tuvo una recuperación con todas las bolsas, se contagió del optimismo de los mercados internacionales, vimos una fuerte recuperación, pero la perspectiva a final de año es que podríamos alcanzar ahí los 54,000 puntos, ¿no? Un escenario muy optimista para la economía, pero sí podría, para la bolsa mexicana, pero definitivamente podríamos ver lateralidad de este año, ¿no? Oportunidades de inversión sí hay en algunos activos, hay algunas empresas que tienen fortaleza en México, pero bueno, sería cuestión de realizar un análisis, pero respecto a la bolsa mexicana, pues nosotros mantenemos cautela hacia 2022, ¿no? Va a depender mucho también del comportamiento económico y habrá menos dinero en circulación porque aumentan las tasas de interés y aparte que la Reserva Federal ya comenzó a cerrar el grifo del dinero. Y bueno, vamos a pasar a la parte de Estados Unidos, que esto es muy importante y relevante para México. Bueno, la economía estadounidense en el último trimestre presentó un aumento de 6.9%, para el cierre de 2021 a una tasa anualizada del 5.7%. La economía se estaría confirmando que la economía estadounidense creció 5.7%, que es el crecimiento más alto en los últimos años, pero también se derivó de un efecto rebote. Hay factores como la inflación y el Omicron que van a pasar factura este 2022. Y bueno, ¿cuál es esa factura? El precio que se tiene que pagar por los estímulos monetarios. Se inyectó 3 veces más de 5 billones, se inyectaron 3 veces más del estímulo que se inyectó en la crisis subprime. Es un estímulo económico sin precedentes en Estados Unidos que provocó algunos choques. Uno de ellos fue la inflación. Entonces, sin embargo, vamos a ver también cómo la economía estadounidense inicia un punto de inflexión. La economía estadounidense, después de este 5.7, podríamos ver siguiente año que crezca a niveles del 3.8% y después vuelva a niveles hacia el 2023 del 2%. Ya no creo que veamos un crecimiento arriba del 5 este año, al contrario, iniciará su punto de inflexión por la posición en la que ya se encuentra, ¿no? 5.6 2022, 3.7 para el 21, 5.6, 22, 3.7 y 2023 volveríamos a estos niveles del 2%. Entonces, ¿cuál es ahora? La Reserva Federal es la que seguirá marcando la pauta, ¿no? El Banco Central, que después de este tema del coronavirus en el 2020 bajó las tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que bajó el precio del dinero y ya va a cerrar el grifo. Y no solamente el Banco Central estadounidense, sino la política fiscal estadounidense. Como algunos de ustedes saben, en Estados Unidos, con la pandemia, el gobierno comenzó a dar cheques de $1,400 a todos los ciudadanos americanos para ayudar a contrarrestar los efectos de la pandemia, pero desafortunadamente
estos estímulos fueron contraproducentes porque provocaron inflación en los bienes y servicios, pero también una inflación en los mercados de valores. Y les cuento rápido, por ejemplo, muchos jóvenes de 20 años recibían su cheque de estímulo y bueno, no tenían a dónde ir, no tenían el casino, no tenían abierto el antro, no tenían abierto los centros de entretenimiento. ¿Y qué hacían? Se quedaban en casa a abrir cuentas de inversión en distintas instituciones como Interactive Brokers, Ameritrade, y comenzaban a especular en el mercado de valores. ¿Esto qué provocó? Desde nuestro punto de vista, y sin temor a decirlo, la burbuja de activos más grande de toda la historia. Y se dio la burbuja de activos porque este dinero, estos estímulos que inyectaban, que comenzó a inyectar la Reserva Federal, que la tasa la bajó desde el 2019 sin tener que bajarla, se fue al mercado de valores. El dinero lo usaban para comprar acciones en los mercados. Entonces, se inicia, y desde nuestra perspectiva, es un tema de debate también con colegas, desde nuestra perspectiva sí hay una burbuja de activos. Entonces, provocó esta burbuja en el mercado de valores y esta inflación también en los bienes y servicios. La recuperación económica, vamos a ver cómo va la recuperación económica. El consumo, que es el 70%, representa el 70% de la economía estadounidense, creció 3.3, representando un 2.25 de ese 6.9, ¿no? Que creció. También vimos un aumento en la inversión privada, pero es por este efecto, ¿no? Después de este cierre económico, teniendo una base comparativa nula o pobre del 2020, pues vemos estos crecimientos por aritméticamente en la economía mexicana, en la economía estadounidense. Y la tasa de desempleo ya alcanzó el nivel prepandemia, 3.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que de la población económicamente activa estaría trabajando ya el 96.5% de los estadounidenses. Pero también hubo algo interesante ahí porque con este estímulo que daban fiscalmente los Estados Unidos a los ciudadanos, ya la ayuda del gobierno representaba el 33% de los ingresos de un ciudadano estadounidense. Estos estímulos que también se dejarán de dar o que ya se están dejando de dar. Entonces vamos a ver ahí algo interesante. ¿Por qué? Porque sin dinero vamos a ver cómo reacciona la economía que como lo mencioné hace rato, se recuperó por esteroides, porque comenzaron a inyectar dinero. El Tesoro también comenzó con estos estímulos fiscales. Bueno, es por eso que se recuperó la economía estadounidense y vemos estos niveles. La inflación es el mayor riesgo. Este artículo que yo escribía una columna, que recién la dejé por temas de trabajo, pero yo escribía en el periódico Reporte Índigo una columna que se llama Desde Wall Street, donde en el 23 de febrero del año 2021 mencioné ahí que la tasa de inflación y la tasa de interés iban a causar dolores de cabeza. En ese dato, que es febrero del 2021, por aquí lo podemos ver, aquí en más o menos febrero escribí el artículo. Todavía en mayo, que estaba a niveles de inflación por debajo del 2%, funcionarios de la Reserva Federal decían que la inflación a lo mucho iba a subir el 3%. Comenzaban a surgir los datos y decían, no, bueno, será transitoria. Transitoria ya prácticamente llevamos un año con inflaciones altas y la inflación sigue subiendo. Este efecto lo ignoraron. Por ahí después a Grace le comparto el artículo que escribí para Reporte Índigo, donde ya anticipábamos eso. Era lógico que con toda la inyección de liquidez y los problemas que se estaban teniendo en los suministros, íbamos a ver fuertes presiones inflacionarias. La inflación alcanzó el 7%, que es la más alta en los últimos 40 años. Y definitivamente, esta inflación la provocó la Reserva Federal, y la Reserva Federal va a tener que dar una solución dolorosa, que es endurecer las condiciones financieras, subir la tasa de interés. Eso también va a provocar alteraciones en los mercados de valores, porque los mercados de valores se habían alimentado del dinero que imprimía la Fed, del dinero que estaba dando en estímulos. Entonces, ahora cuando se dan a conocer que la Fed
subirán las tasas de interés, los mercados comenzaron a sobrereaccionar y comenzamos a ver ajustes en las bolsas de valores. ¿Por qué? Porque estaban dependiendo del dinero de la Fed. Entonces, sí va a causar tanto problemas como con los mercados financieros como en la economía. ¿Cómo influencia? En Estados Unidos hay mayor accesibilidad al crédito. Y muchas empresas, sobre todo las pequeñas y que traen créditos a tasa variable, van a tener problemas ahí. Si tenías un crédito al 2% y tu tasa es variable y te sube la tasa y te sube al 5%, ahí las empresas tendrán serios problemas y podríamos estar, y es una posibilidad, de que entráramos a un escenario de impago. Y un escenario de impago en Estados Unidos, pues sí podría causar serios problemas, aunado a que también estamos viendo una fuerte inflación en el tema de las casas. El precio de las casas supera por mucho a niveles de la crisis subprime, que fue una crisis hipotecaria. Entonces, definitivamente el tema del endurecimiento de las condiciones financieras, del aumento de la tasa de interés, sí va a causar afectaciones en Estados Unidos y vamos a ver cómo reaccionan los mercados accionarios, ¿no? Que vemos, y lo mencioné hace rato sin temor a decir que para mí es la burbuja más grande de toda la historia. Vamos a ver. Y bueno, vamos a ver cómo, respecto a, mencionando las burbujas, cómo está, dónde está parada el mercado de valores, Wall Street. ¿Cuál es la situación? El comportamiento, miren, después de esta caída que vemos aquí en 2020 por el tema COVID, comienza una fuerte reacción de los bancos centrales. Estados Unidos comienza, el Banco Central estadounidense baja la tasa a 0.25, que ya la viene bajando desde 2019, pero con este último impacto baja a 0.25, 0 a 0.25. Entonces comienza una fuerte estímulo, un aumento importante en el balance de la Reserva Federal, la hoja de balance que aumentó por ahí de más de 8 billones de dólares. Y bueno, ese dinero o esos estímulos se fueron hacia el mercado de valores. El mercado de valores de 2020 hasta la época, hasta ahora, ha subido más de 100%. Estamos hablando que un crecimiento normal o un crecimiento es del 10% anual. Creció en 2 años lo que tenía que haber crecido en 10 años. Entonces, esto nos habla de un tema también de irracionalidad, porque veíamos, por ejemplo, empresas como Hertz, seguro muchos de ustedes la conocen, esta empresa que se dedica al alquiler de autos, tenía días que subía el 150%. En una semana llegaba a subir. Empresas que estaban prácticamente quebradas comenzaban a subir. ¿Y cuál es otra muestra de irracionalidad? Hay una empresa en Estados Unidos que es una pequeña empresa, que es una tienda de sándwich, que el dueño es el CEO de esta cadena que cotiza en la bolsa, es un maestro de lucha de la Universidad de Atlanta junto a su socia. Bueno, esa empresa que factura $19,000 al año y que tiene pasivos por más de $35,000, me parece, vale en la bolsa más de $100 millones, para que nos demos cuenta de la irracionalidad que hay. Y no solamente es el mercado accionario, vimos también una fuerte subida en activos como el Bitcoin, en el precio de las casas. Los autos usados tenían inflación de 2 dígitos. Entonces comenzamos a ver que el efecto de esta desmedida estímulo monetario tuvo consecuencias y vemos fuertes subidas en los índices. Ahora, desde aquí ya comenzamos a conocer que la Reserva Federal ya iba a disminuir o iba a subir las tasas de interés, iba a dejar de recomprar bonos y va a disminuir su hoja de balance. ¿Qué quiere decir? Que va a cerrar el grifo del dinero. Entonces la bolsa de valores, después de aquí ya comienza a resentirlo. Ya comienza a visualizar que ya no va a haber dinero y creemos que será un año complicado. ¿Puede venir un ajuste importante? Sí lo puede venir. Hay distintos cisnes negros, pero también podemos verlos como oportunidades. O sea,
Al final las crisis, las caídas, la volatilidad es oportunidad de inversión también. Entonces, sí veo un escenario yo complicado. Hay algunos optimistas que creen que puede alcanzar los 5,000, los podrá alcanzar, pero definitivamente yo creo que ya viene un estancamiento también importante en en los índices de Estados Unidos. En el caso del Nasdaq, que también es el índice tecnológico que vemos altamente sobrevalorado. Y el caso del Dow Jones, que son las 30 empresas industriales más grandes, también comienza a tener dificultades técnicas. Podríamos ver ahí ajustes este año y un año un poquito complicado para los mercados en Estados Unidos. Hay un indicador que es el VIX, que también le llaman el indicador del miedo. El VIX son las posiciones cortas, o sea, la gente, el inversor que está apostando a que la bolsa se va a caer. Bueno, cuando sube este VIX, se cae la bolsa. Pero técnicamente nosotros estamos observando que está haciendo una directriz alcista desde 2017, que está presionando y podríamos ver un fuerte susto en los mercados, ¿no? Este índice VIX pues estaría apuntando que podría venir fuertes ajustes en los mercados. No hay que, bueno, los que nos dedicamos a esto no lo tratamos de analizarlo, porque nos pueden estar dando algunas señales para lo que viene hacia el futuro. Entonces, sí, en el caso de la bolsa de Estados Unidos, yo vería mucha cautela. Por ejemplo, hoy Facebook, que es una de las empresas más importantes de la muestra del índice, hoy se cayó cerca del 26%, ¿no? Entonces, por esa fuerte sobrevaluación también que estaban teniendo, y esto que les mencioné, de esta irracionalidad de los mercados, ¿no? Estaban los precios subiendo bastante, y cuando ya las empresas, los índices bursátiles se acercan a su realidad económica, pues pueden venir fuertes sustos. Pero insisto, también los podemos ver como oportunidades de inversión, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a la gestión de carteras de inversión también, ya veíamos estas señales, nos apoyamos con esto, con señales como el VIX, y nos posicionamos en corto a partir de diciembre. ¿Esto qué es una venta en corto? Es posicionarte en contra del mercado, ¿no? Yo por ahí, en nuestro caso, por ejemplo, la cartera que yo administro, tenemos un 15% de rendimiento en lo que va del año, en enero, pero bueno, también representan oportunidades. Ahí ya lo que les sugeriría es que se acerquen a algún profesional certificado. Pero sí, ya para resumir, sí vemos dificultades ahí en el tema de los mercados financieros en Estados Unidos y a nivel mundial. También se pueden analizar algunos mercados como el chino, que creo que podría haber ahí oportunidades, pero definitivamente sí hay que ser muy cautelosos. Ojo, el que les diga que sean cautelosos no quiere decir que no inviertan, al contrario, hay oportunidades, pero sí no hacerlo con desinformación, porque estos escenarios de volatilidad sí nos pueden traer disgustos cuando no tenemos el conocimiento, ¿no? Y bueno, esta es una fotografía muy importante, este índice, el índice Warren Buffett, que mide el valor de la economía contra el mercado de valores. Bueno, el mercado de valores vale 200 veces más que la economía real. Eso nos está hablando de un tema de sobrevaluación. Al final, si bien la economía y el mercado de valores no es lo mismo, sí son un paralelismo, y el mercado de valores es un reflejo es un indicador adelantado de la economía. El hecho de que estén tan separados o que haya esta divergencia sí representa un riesgo, y al final siempre el mercado de valores tiende a ajustarse a la realidad económica. Entonces, por ahí yo no descartaría también que viéramos una caída importante en los índices, que es sana y es necesaria también para los mercados. ¿Dónde podemos ver oportunidades de inversión? Sectores defensivos definitivamente, sectores de consumo de bienes de primera necesidad, instrumentos a tasa real. ¿Qué quiere decir? Que seguimos instrumentos que pagan una sobretasa sobre la inflación. En el caso de México, los subibonos, que les ha ido bastante bien por las tasas de inflación que tenemos, pero si seguimos viendo inflaciones altas, estos podrían representar una oportunidad, y obviamente compañías con solidez, ¿no? Pero lo que sí recomendamos es que también ahora, como van a estar las tasas de interés más altas, por ejemplo, los CETES serán un instrumento que va a pagar más, que te va a pagar un buen premio. Entonces, pues básicamente ese es nuestro comentario, nuestra perspectiva.
Grace, no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Humberto, y sobre todo por tenernos paciencia, ¿no? Aquí para algunos que nuestros invitados, igual, ¿no? Que no tenemos formación financiera, pues obviamente sea mucho más fácil el entenderlo, ¿no? Así es que, pues mira, vamos a preguntarle por aquí a Darío, que nos está ayudando como voluntario del capítulo, si tenemos alguna pregunta, y también invitar a nuestra gente, a nuestra comunidad que se ha sumado el día de hoy para que si quieren levantar la mano, por aquí tenemos, por ahí Darío, si nos ayudas con la gente que esté levantando la mano, por favor, para abrirles el micrófono. Oye, Y hay una irles pregunta que mandó Alejandro, que dice, el TEMEC entró en vigor en julio del 2020. ¿Consideras que ha tenido algún impacto en la economía? No, yo creo que no hubo grandes cambios sustanciales en el TEMEC. Sí, de corto plazo no. Vamos a ver cuál es la reacción en el caso de que se dé la reforma eléctrica, porque por ahí alguna parte del gobierno estadounidense estaría ahí como que levantando la mano y diciendo, a ver, espérate, por ahí eso no está en el trato. Entonces la reforma eléctrica sí sí contrapondría algunos puntos del TEMEC. Entonces por ahí podría haber algún tema de controversia, pero de inicio pues no hubo cambios sustanciales, tan radicales, tan importantes. Muy bien. José Alberto tiene una pregunta. José Alberto, si quieres. Adelante. Adelante, José Alberto Ordóñez. Buenas noches. Buenas noches, José Alberto. ¿Cómo estás, Humberto? Gracias por la presentación, muy interesante. Yo quisiera más bien que nos dieras una recomendación a nosotros, público general, en qué invertir, en si tenemos que ahorrar, en cómo nos podemos mover como normales mortales, no inversores. Muy buena pregunta, José Alberto. Bueno, va a depender mucho de tu perfil de inversionista, ¿no? Todas las personas tenemos distintas necesidades financieras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que está ahorrando porque a fin de año dará el enganche para una casa, a una persona que está ahorrando para su retiro. La perspectiva cambia, entonces va a depender mucho de las necesidades financieras de cada persona, del perfil, y en base a eso, pues ya el profesional al que te acerques te dará un diagnóstico y te ayudará a diseñar una estrategia de inversión. Porque, por ejemplo, si tú me dices, bueno, estoy juntando dinero, estoy ahorrando dinero porque en diciembre voy a dar el enganche para una casa, yo no te diría, compra acciones en la bolsa, compra acciones de Facebook por la volatilidad. Eso no es para ti. Hay instrumentos que se van a adecuar a lo que necesitas, tema de CETES, tema de bondes. Va a depender mucho de la estrategia de cada persona. Lo que sí les recomiendo de inicio, José Alberto, es que se acerquen a personas profesionales, en el caso de México, que tengan certificación y que tengan autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que la institución esté regulada. Ustedes se pueden meter a la página de la Comisión Nacional Bancaria. Si les llega la empresa Patito SADCB, tienen que buscar el nombre y si está autorizada, adelante. Entonces es muy importante. Ese es el primer filtro. Acercarte a una institución, acercarte a un profesional que te va a guiar, que te va a guiar en el camino, que esté certificado en México o en Estados Unidos, que es una regulación muy importante la de Estados Unidos. Pero definitivamente acercarse al profesional es mi consejo, y él te va a dar el diagnóstico, porque todas las personas tenemos distinto perfil de inversión y conocimiento. Entonces, eso es lo que te recomendaría, José Alberto. Y obviamente no entrar, y ojo, ahí quiero hacer el comentario porque tenemos de moda ahora, y lo digo moda, el tema criptomonedas, el tema de otros activos como ahora los tokens no fungibles. Hay gente que se está metiendo en este tipo de activos sin conocimiento, porque escuchó al primo de un amigo, porque lo escuchó en la cena, en la reunión con los amigos del trabajo, y comienza a haber problemas porque dada la volatilidad de estos instrumentos, aparte desde mi perspectiva que no carecen de un sustento,
se presta a especulación, y en esa especulación, y si no conocemos, pues nos podemos meter problemas, y hay gente que ha perdido mucho dinero. Entonces, lo que te recomiendo es que te acerques al profesional, a José Alberto, y bueno, pues es el que te dará esa guía. Hay otra Muy bien, pregunta. muchas gracias. Hay otra pregunta Sí. que dice, ¿qué futuro ves en el área de oil and gas? ¿Del gas? Oil and gas. Del petróleo y el gas. Sí. Petróleo y gas, Humberto. Pues mira, sí estamos viendo una fuerte subida en el precio del petróleo. No sé, les puedo compartir una gráfica, a ver, denme oportunidad. Les voy a compartir una gráfica de mi perspectiva y hacia dónde va a llegar, dónde podría llegar el precio del gas. A ver, un segundo. El Western Texas. Dame un segundo. Sí, No sé. mientras Humberto está por ahí buscando su gráfica, por favor, igual, pueden escribir sus preguntas en el chat para que nos ayude aquí Darío, y también levantar la mano si tienen la oportunidad, mucho mejor, porque así podemos escuchar diferentes. Un segundo. A ver, si ya pueden ver mi gráfica. Sí, ya está. Está listo. Listo, mira, sí hay un impacto, una subida importante. Después de esta caída que tuvimos por el tema COVID en el 2020, seguimos viendo un fuerte impulso en el petróleo. Definitivamente, si seguimos viendo estas presiones, tranquilamente podrá alcanzar niveles de $100 el barril. Entonces, ¿qué va a depender mucho? Pues el tema de la demanda. Si por ahí, lo veo difícil, que volviéramos a confinamiento, que no lo creo, ya no creo, la economía no lo soportaría a nivel mundial. Podríamos ver un regreso en el precio del petróleo a niveles de 79, incluso más fuerte, un ajuste a niveles de 66, pero de corto plazo sí seguimos viendo y tampoco descartamos que alcance los 100. En el caso del gas, vamos a ver ahí. No, gas natural. Segundo, ¿cuál es el activo? Por ahí lo busco, pero también estamos viendo fuertes presiones en el precio que obviamente están impactando al tema inflacionario. Entonces, si ustedes se dedican al negocio del gas, es uno de los activos que es preponderante para ustedes. Sí recomendamos el tema de tener coberturas. Eso es muy importante. Coberturas financieras, coberturas de precios ya las hay. Hay instrumentos que los pueden ayudar a proteger el precio, pero definitivamente sí seguiremos viendo presiones fuertes en este tipo de activos. Sí. Muchas gracias, Humberto. Yasmín tiene una pregunta. Yasmín Sánchez. Sí, hola, buenas noches. Hola. Humberto, una pregunta. Hablaste de la burbuja que existe en los mercados. ¿Cuáles serían los indicadores que podemos seguir para saber en qué momento esa burbuja va a explotar? Algo para inversionistas que son novatos, que son conservadores de alguna pues manera. Pues no lo hay, Yasmín. Por eso es una de las características de burbuja, que con qué momento revienta. Pero me voy a la gráfica del Standard & Poor's. Un segundo. Cuando ya haya reventado esta burbuja, desafortunadamente, tendrá que haber tenido una caída del índice cercana del nivel actual del 35% al menos, mínimo. Cuando venga esta ruptura de este nivel, digamos, ya, eso es el crack bursátil y reventó la burbuja. Puede haber caídas, ajustes fuertes, pero realmente no hemos entrado en un mercado bajista real. Entonces, para cuando ya el mercado digas, ya tronó la burbuja, y mira, es muy curioso porque cuando tronan las burbujas ya te das cuenta ya cuando ya se pinchó. Pero si, por ejemplo, aquí, si el Standard & Poor's rompiera niveles de 4,248, rompiera este nivel, se vendrá una caída, un ajuste hacia los 2,393. Entonces estamos hablando de una fuerte caída que, si bien no es un mercado bajista ya, porque para entrar a un mercado bajista tendrá que caerse abajo de los 2,800 y ya
ese sí será definitivamente un crack bursátil, que no se dio en 2020. Fue un fuerte ajuste, pero no hemos entrado en mercado bajista. Pero técnicamente sí puede estar dando señales de ruptura. Por ejemplo, en el caso, ahora te doy el ejemplo, en el caso de Facebook, pues definitivamente ya con la caída de hoy ya entró en mercado bajista, ya entró en un terreno que para que se recupere tendrá que subir más del 50%. Entonces, sí hay indicadores, pero definitivamente hay factores que rompen el análisis técnico y listo, de ahí ya se vienen grandes caídas, pero sí podríamos estar viendo indicadores. Por ejemplo, el VIX es uno de los que yo sigo y que si se sigue subiendo podríamos seguir viendo fuertes ajustes en los mercados. Pero yo lo que te recomiendo como para seguir más de cerca el mercado es el análisis técnico. Ya si quieres ahí te comparto mi correo, me escribes y yo te comparto algún material, libro sobre análisis técnico para que te pueda ayudar. Perfecto, muchísimas gracias, Humberto. Nada. Gracias. Rogelio tiene una pregunta. Rogelio Pichardo, adelante. Ya está listo, tu micrófono está abierto, Rogelio. Bueno, mientras A ver, aquí hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo consideran las acciones del presidente ante la actual situación y cómo ve el futuro cercano con sus políticas? Pues mira, definitivamente, fíjate, yo tuve la oportunidad de escribir un libro, ser coautor en un libro que se llama La economía de la 4T, donde nos preguntaban qué modelo económico es el que predomina en México. Realmente no hay, desde nuestra perspectiva, no hay un modelo económico, no hay una posición clara o medidas que se hayan tomado. Él está enfocado en el tema del gasto social, pero definitivamente este gasto es bueno, pero no ha tenido un efecto en la economía. Vaya, ¿dónde sería nosotros un catalizador que tendría que llevar el gobierno? Es, por ejemplo, este gasto que está enfocado en infraestructura, que está enfocado en proyectos productivos que pudieran ser atraer inversión extranjera, ¿no? Entonces, sí nos deja ciertas dudas. Creo, y desde mi perspectiva, no hay rumbo, no hay una hoja de ruta de la economía mexicana, y tiene mucho que por hacer. Le faltan 3 años, cerca de 2 prácticamente, no, sí 3, y lo que tendrá que hacer, y bueno, desde nuestra perspectiva económica, es darle ese impulso o dar esos incentivos a la inversión extranjera, que también como dato hemos experimentado en estos 2 años una fuerte, la salida de capitales más grande de los últimos años. Entonces, creo que las reformas son clave, y yo creo que si las echa para atrás, el tema de esta reforma eléctrica que ahí se ha empecinado, para empezar, yo creo que eso daría mucha confianza, pero si continuamos en esta dinámica donde él se aferra a hacer o a cambiar la estructura del país, pues yo creo que sí vamos a tener dificultades. Ojo, no te estoy diciendo que vamos a ser Venezuela, que vendrán nacionalizaciones, pero sí le costará más trabajo atraer esa inversión que es necesaria para el país, ¿no? Entonces, definitivamente, y mi respuesta es no hay una hoja de ruta, y lo que tendrá que hacer es ese tema estructural o ese catalizador para que se atraigan las inversiones extranjeras y nacionales. Otra pregunta. Hola Humberto, ¿cuál es la expectativa de rendimiento para los instrumentos de inversión gubernamental, como los CETES? Bueno, mira, ahorita ya subió la tasa de CETE, andaba por ahí del 5%, pero si comienzan a subir las tasas de interés, el CETE te va a ofrecer más o menos en promedio lo que te estaría niveles de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube al 6%, el CETE te andará dando más o menos un premio de ese nivel. Entonces va a depender de las tasas de interés. Lo que sí te recomiendo pues, es que inviertas y que lo hagas, porque es una forma también de proteger nuestro dinero contra la inflación, que eso es lo primordial. ¿Por qué se retira Citibanamex de México? No se retira, va a vender la parte de su banca de consumo, y ellos se van a quedar con los clientes grandes, los institucionales.
esa banca, el tema de la banca de consumo, que son tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, la Afore la está vendiendo, pero el grupo se sigue quedando en México, solamente que se va a enfocar a los clientes grandes, a la banca institucional. Entonces, esa es la razón, es una estrategia, pero ojo, que no lo hizo solamente en México, ya lo hizo en Asia y bueno, está haciéndolo como estrategia a nivel global. Entonces, no es un caso exclusivo de México. Hay otra pregunta de Rogelio Pichardo, pero yo no la entiendo mucho. No sé si Rogelio la pueda decir por micrófono. Rogelio, ¿nos ayudas? Para poder... Bueno, te digo la pregunta, a lo mejor Sí. tú sí la entiendes. ¿Cuáles serían las consecuencias generales de una ruptura? ¿Está considerando incremento abrupto de tasas de intereses? La ruptura no sé qué se refiera, pero incremento abrupto se puede dar en caso de que la inflación se dispare y que veamos una inflación, a 2 dígitos que se llama inflación galopante. Si ya comenzamos a ver tasas de inflación del 10, 15%, que lo veo difícil, los bancos centrales van a tener que actuar de manera radical. Pero ese es un escenario que lo veo complicado, ¿no? Que lleguemos a esos niveles de tasas. Entonces, sí, abrupto, que las tasas de interés se aumenten de manera abrupta, lo veo difícil. Se está dando de manera gradual, pero en el caso de remoto que se les disparara, ya pasáramos a inflación galopante, ahí yo creo que sí tendrían que tomar medidas muy drásticas. Okay. Otra pregunta. Humberto, ¿por qué no te gustan las criptomonedas? No es que me guste, tampoco soy anti-Bitcoin, simplemente que sigue siendo un tema para mí especulativo. Uno de los argumentos que dan la gente que se especializa es que será el dinero del futuro, que sustituirá el dinero fiat. Eso de inicio es una especulación, además de que hay muchas barreras. Por ejemplo, en el caso de Rusia se está ya tomando medidas legales, son actividades legales la minería de criptos. El Banco Central estadounidense también está teniendo resistencia a esto, y no es que esté en contra. La intención que tenía, que era descentralizar, era muy buena, pero desafortunadamente se perdió en el camino. ¿Y qué se perdió? Que se prestó especulación. Esto que era un medio de pago, que era un instrumento que iba a sustituir al dinero, se convirtió o lo convirtieron en un medio especulativo, que aún desde mi perspectiva, que algunos dicen que la tecnología es su respaldo, sigue siendo para mí un activo sin sustento, un activo especulativo, y obviamente hay gente que le gusta, hay gente que le entiende al tema de los movimientos, y bueno, pues habrán hecho dinero ahí, habrán invertido, pero yo desde mi perspectiva y como economista, como financiero, no podemos recomendar a un inversor meterte en estos activos. Y ojo, si te vas a meter estos activos, que sea con un capital que estés dispuesto a perder, porque obviamente los movimientos son muy abruptos. Vemos movimientos en el Bitcoin de la mitad de año para acá, caídas del 50%. Entonces, hay mucha volatilidad. Entonces, si estás dispuesto a aguantar, para mí la única forma de analizar el Bitcoin es el análisis técnico, es el análisis de gráfico, porque es el que nos da la pauta, porque no hay una medida de evaluación. Por ejemplo, yo quiero analizar Amazon, por ejemplo, una empresa, quiero invertir en esa empresa, puedo analizar sus estados financieros, sus flujos, y hay una forma que mediante estados financieros pro forma podemos obtener un precio objetivo. En el caso del Bitcoin, no hay valuación. Incluso que El Salvador quería emitir deuda en Bitcoin, las calificadoras dijeron no, pues porque no hay forma de medirlo. Entonces lo echaron para atrás. Pero no es que sea anti-Bitcoin, que no me guste, simplemente pues todavía no, es una especulación hacia el futuro, de que va a ser el dinero del futuro, y no hay sustento. Entonces, como especulación, y el que le quiera arriesgar por ahí, pues sí, pues yo lo que recomendaría es con una parte de su capital que no le afecte. Y bajo su propio riesgo, ¿no? Exacto. Humberto? Bajo su Sí. propio riesgo. Bueno, Héctor por aquí tenemos... Héctor tiene la mano levantada. Sí, Adelante, Héctor Martínez. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Hola, Héctor. Oye, ahorita escuchándote platicar, me surge una duda respecto con el tema de CETES y el de la nueva persona que se va a hacer cargo del Banco de México, ¿no? Esta administración
mexicana ha tenido muchas ocurrencias y dentro de sus ocurrencias no ves la posibilidad que le saliera la idea de echar a andar la maquinita de dinero viendo este tema de darle liquidez a la gente sin contemplar que la inflación ahorita es un tema que está afectando a todo el mundo? Podría ser, es una posibilidad. Mira, de hecho por ahí nos entrevistaron ahí con Darío Celice cuando a Victoria Rodríguez Ceja la entrevistaron. Hay una incertidumbre respecto al mercado de los inversionistas porque Victoria Rodríguez Ceja no tiene la experiencia en política monetaria. Esa es la duda y esa es la principal incertidumbre que están teniendo. ¿Cómo va a actuar? Esa es una, se le va a dar el beneficio de la duda, pero sí no va a ser tan fácil que lo eche. ¿Por qué? Porque pues entra consenso, se entra debate dentro de la misma junta de gobierno. Hay gente muy capaz, por ahí yo tuve la oportunidad que me diera clases a mí Jonathan Heath, que es subgobernador, está Gerardo Esquivel, que creo que, y los otros integrantes, que no recuerdo el nombre, creo que podrían detenerlo. No va a ser tan fácil y constitucionalmente por ahí el López Obrador, el parte del PT de Morena decían, a ver, que se utilicen las reservas para proyectos. Eso es difícil que pase porque se tiene que dar un cambio constitucional, perdón. Y ahí sí tendría que tener la complacencia del PRI, del PAN, del PRD para que se diera estos cambios, que yo lo veo, Héctor, definitivamente difícil. O sea, si bien se especula que va a estar influenciada por el presidente Victoria Rodríguez Ceja, no va a ser tan fácil, porque sí es un proceso primero constitucional, y luego, bueno, pues la Junta de Gobierno, pues ahí es un debate, entonces es un consenso. Lo veo difícil. Sí, digo, la pregunta iba enfocada en ese sentido porque dado que al presidente le encanta utilizar políticas hechas hace más de 30 años, pues obviamente eso se utilizó dentro de los periodos de Echeverría y José López Portillo cuando las presiones inflacionarias pues fueron exorbitantes. Y el poder adquisitivo que se perdió en esos años, pues todavía ni se ha recuperado. O sea, seguimos todavía adoleciendo de esas malas administraciones y todavía, pues bueno, con lo que hemos pasado tanto de la crisis del 95 y la crisis del 2008, pues no, o sea, seguimos todavía en pañales. No, y todavía traemos arrastrando el Fobaproa, ¿y qué crees? Que se viene el tema del aeropuerto. Desafortunadamente, los ciudadanos somos los que pagaremos ese capricho. ¿Listo? Muchas gracias. No, de nada, Héctor. Gracias, Héctor. Bueno, por aquí, Humberto, tengo una pregunta para ti. Como verás, aquí en nuestra comunidad, además de tener gente que igual y trabajamos para algunas empresas, ¿no? Tenemos también emprendedores, es decir, personas que pues ya están inmersos, ¿no? Haciendo ya su trabajo de emprendimiento. ¿Y qué les podemos decir a estos emprendedores, Humberto? ¿Qué les podríamos decir al respecto desde la mirada de Rankia? Otra vez, perdón, ahí no, un poquito el audio. Sí, que dentro de nuestra comunidad de Project Management tenemos no solamente gente que trabajamos para alguna empresa o para alguna institución, incluso para gobierno, para privado, sino tenemos también ya gente que está emprendiendo. Y para estos emprendedores, ¿no? Para estas personas que ya están poniendo ahí su capital, ¿no? En su negocio, que ya están pues queriendo alcanzar estos sueños, ¿qué es lo que les podríamos decir desde la mirada de Rankia? ¿Qué nos espera el 2022 para los emprendedores, Humberto? Pues mira, definitivamente sí una dificultad, bueno, no será tan fácil el año en términos de materia económica a nivel mundial, pero pues siempre van a surgir esas oportunidades, ¿no? Lo que siempre se le recomienda a un emprendedor es que tenga esa disciplina, esa perseverancia, que al final, bueno, pues, a pesar de que las condiciones económicas y que como lo mencioné Héctor, pues venimos arrastrando años de crisis en el país, creo que oportunidades las hay, que sean disciplinados en el tema de sus finanzas, eso es muy importante. La previsión, ahora lo vimos, el COVID nos dejó muchas lecciones. O sea, mucha gente perdió su trabajo y no estaba preparada. Entonces, tomar estas medidas, ser disciplinado y el tema del ahorro
es muy importante y la previsión. Y lo que sí es que si ya tienen sus ahorros y tienen su capital, es ponerlo a trabajar y también en sus proyectos aplicar o utilizar todas las herramientas financieras que están a mi alcance. ¿A qué me refiero, por ejemplo, a ustedes que están en proyectos, que por ejemplo, tengo que comprar ahora, por ejemplo, algún commodity y en dólares? Ahora, con toda la ingeniería financiera y toda la innovación, hay instrumentos que me permiten cubrirme por si el dólar subiera a 25 pesos, cubrirme, o si el peso del petróleo se me dispara, el precio del gas se me dispara, hay instrumentos que me ayudan a cubrirme para no pasar o no tener esas complicaciones. Entonces, definitivamente, Grace, pues la disciplina, la persistencia, la perseverancia, y si pueden usar todas las herramientas que hay a su favor, a su disposición, que les ayuden a optimizar, eso definitivamente es lo que yo les recomendaría, ¿no? Y que se acerquen, sobre todo los profesionales, los expertos. Ahora estamos en una era donde hay cientos de personas que abren un canal de YouTube, una página de Facebook y comienzan a hacer los gurús, los expertos. Entonces, ojo con esas estafas, con ese tipo de personas, ¿no? Hay gente, los invito a que se acerquen al portal de Rankia, www.rankia.mx. Ahí podrán consultar artículos de finanzas, de economía, gente experta con años de trayectoria que tienen artículos interesantes. Y bueno, les voy a compartir ahí si me permites, Grace. Sí, claro que sí, Mi Humberto. correo electrónico, ahí Pon ahí si quieres el correo electrónico y también, Ángel, si nos ayudan igual ahí el portal. Y precisamente les comparto que en el portal de Rankia tenemos disponible y de forma gratuita una guía para emprendimiento, la cual está muy bien elaborada, en donde tiene muchísimos elementos, elaborada por Rankia de emprendimiento. Entonces, para quien esté interesado, ¿no, Humberto? Esta guía les puede ser muy, muy útil. Creo que es algo que yo encontré por ahí. No sé si pueden ver mi presentación ahí. Ah, tú estás presentando, ¿verdad? Estamos viendo tu página, Humberto. La página ya estás en Rankia, ¿no? No. ¿No? ¿A quién la presentó? ¿Ángel? Sí, no, Ángel, pero les iba a ¿tienes compartir mi correo. Adelante. Y mis redes, si tienen alguna duda, pues ahí en lo que nosotros podamos ayudarlos, con gusto. De hecho, Humberto, por ejemplo, para quienes no tuvieron tiempo, ¿no? De darle una vuelta a Rankia, si nos quieres comentar de manera general qué es lo que podemos encontrar en Rankia, ¿no? Para personas comunes y corrientes, como diría por ahí Alberto, ¿no? Ok, mira, pues Rankia es la comunidad financiera más grande del mundo, de habla hispana. Entonces lo que vas a encontrar es opiniones de usuarios de servicios financieros. Gente que, a lo mejor una persona que pidió un crédito hipotecario, que pidió un crédito empresarial, su experiencia en Bancomer, en Banamex, en distintas instituciones. Si un inversionista compró un fondo de inversión, compró una acción, tiene una estrategia de inversión, eso es aunado a que, bueno, están participando ahí los principales analistas de España, los principales personajes del sector financiero y también de México. Entonces ahí tienen artículos de información. Por ejemplo, ahí hace rato el asistente, no recuerdo el nombre, me preguntaba del tema de cómo detecto. Ahí también vas a encontrar cursos de formación gratuitos donde podrás tanto saber qué es un fondo de inversión, qué es el análisis técnico, cómo a realizar análisis financiero. Entonces, es una herramienta bastante completa donde se creó para que los usuarios tomen mejores decisiones financieras. Entonces, constantemente estamos ahí. Ahí me pueden seguir a mí, pueden escribirme un correo. Mi página de Facebook es Humberto Calzada Díaz, sitio web de Economía y Negocios. Ahí constantemente estamos compartiendo nuestras opiniones, nuestra visión, cursos, charlas, conferencias que damos. O por ahí tenía en el chat un mensaje de la compañera que decía que ¿De Yasmín? No sé si fue Yasmín. Sí, ahí Yasmín, puedes escribirme un correo ahí, humberto.calzada@rankia, y te contesto con el material. Y también como regalo este libro que se llama La economía de la 4T, es el que guste, que me escriba a mi correo electrónico y se los hago llegar. Oye, Humberto, y para ir cerrando, irnos despidiendo, ¿tú
¿qué recomendarías para incrementar esta cultura financiera en nuestro país, en profesionales como lo es esta comunidad de Project Management, ¿no? Si bien nosotros muchas veces trabajamos en empresas pues muy importantes, reconocidas, firmas de consultoría, es decir, empresas privadas, pero cuando nos bajamos, ¿no? Digamos, de esas empresas y estamos ya como profesionales viéndonos, ¿cómo sugerirías tú poder ir incrementando esta cultura financiera que es tan necesaria en nuestro país y cómo poder empezar desde nuestros espacios, ¿no? ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones para irnos despidiendo de nuestra audiencia para incrementar la cultura financiera en un país que tanta falta nos hace? Pues estudiar, empezar a formarse, hay muchos recursos, incluso por ejemplo páginas como la Conducef tienen diplomados de educación financiera, pues desde por ahí podemos empezar. Y luego ir indagando, acercarse también por ejemplo a páginas como Rankia, donde de alguna manera guiamos al usuario y definitivamente estudiar e investigar. Como os comenté hace rato, por ejemplo, hay muchas empresas que ahora, y el tema con el boom de las redes sociales, hay muchas empresas que están estafando a gente, que influencers. Entonces hay que dedicarnos a investigar un poquito quién es la persona que está atrás de esa charla, quién es la persona que me está asesorando. Eso es muy importante, ¿no? Ya saber el historial y las tablas de la gente, del asesor al que me estoy acercando. Pero pues, ahí lo principal es formarse, Grace. Sí, E pues informarse. formarse e informarse. Efectivamente, y fíjate que esto que tú comentas de la profesionalización es muy importante y es algo que nosotros pues promovemos, ¿no? Porque tú sabes que para pertenecer a esta comunidad de Project Management, pues hay muchísima gente que está en este espacio que precisamente se está preparando para certificarse, para poder ejercer, ¿no? La administración de proyectos y como tú dices, para que la gente pueda tener profesionales en administración de proyectos certificados, ¿no? Que avalen sus conocimientos, su experiencia y pues bueno, qué bueno que también del otro lado, ¿no? En lo que a ti es tu pasión, la economía, pues también es algo que se fomenta, como tú nos estás recomendando, ¿no? Acercarnos a personas que sean conocedores del tema y aquí diríamos, pues, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, Claro, buscar a esos expertos. muchas gracias por la invitación y te aseguro que es el inicio de una buena relación donde nosotros también estaremos colaborando con su comunidad y bueno, aportando también porque es un ganar-ganar porque también nosotros vamos a aprender mucho de ustedes. Sí, de hecho, déjenme decirles que, bueno, pues para nuestra comunidad de PMI del capítulo México, pues iniciamos una excelente relación con Rankia, así es que esta no es la primera vez que los vamos a tener en nuestros espacios. Y Humberto, pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, de verdad, sabemos lo complicado de tu agenda, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Es que No, gracias. Mil gracias, Humberto. Gracias por, ahora sí que toda tu sapiencia y por compartirla, que eso es muy valioso. Eso es más valioso que saber nada más. Y pues ahora sí que a nombre del capítulo México, pues te damos todas las gracias. Y a todos nuestros participantes no se vayan por favor, porque tenemos algunos anuncios parroquiales que María Padilla nos hará el favor de dar. Adelante, Mari. Listo, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas noches, Humberto. Gracias, Muchas Humberto. gracias. Bien, buenas noches a todos. Espero que les haya gustado esta conferencia que amablemente nos compartió Humberto. Como bien dice Grace, estamos haciendo una alianza con Rankia y seguramente pues nos estarán compartiendo mayor información o esta información, pero más a detalle. Consideramos que el Project Manager siempre debemos de estarnos preparando en diferentes aspectos, en diferentes temas, y este de la economía sin duda es algo muy importante para llevar a cabo nuestro papel como Project Manager dentro de las organizaciones, sobre todo cuando nos toca hacer esa evaluación de los proyectos para saber si son rentables o no son rentables. Y creo que este es el principio de estos temas. Así que bienvenidos y también quiero invitarlos para los siguientes temas que vamos a tener a futuro. Por ejemplo, estamos organizando lo que es el siguiente grupo de estudio para la certificación de PMP.
Y si ustedes ya están inscritos y ya son PMPs, los invitamos a que participen como mentores en este grupo. Y si todavía no están certificados y se quieren certificar, pues igual se pueden integrar a este grupo como mentís. Entonces son bienvenidos. Vamos a empezar con el grupo en este mes. Vamos a empezar con las mentorías y también el 15 de febrero arranca ya el grupo de estudio. Entonces, si todavía no se han inscrito y están interesados, pueden entrar a la página del capítulo y se registran ahí. Muchas gracias. Gracias, Mari. Antes de que se vayan, yo también quiero compartirles la página del capítulo, que es la que está ahí enfrente. Si la ven, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias cosas muy importantes que ver. Una de ellas son las comunidades, que están todos cordialmente invitados a participar y ser parte de las comunidades, no solamente como espectadores, sino ya formar parte de ellas y poner su granito de arena dentro de ellas para formar cosas muy valiosas. También está nuestra parte de voluntarios, donde son bienvenidos y todas las manos que podamos tener nuevas son totalmente bienvenidas. Por supuesto, está la parte de eventos, que es donde podremos consultar los próximos eventos que tenemos en el capítulo. Y tenemos la parte de las membresías, donde si aún no son miembros o quieren renovar su membresía, aquí los podemos orientar y les podemos ayudar a realizar todo esto. Entonces, es muy importante que le den una vuelta a la página, que le echen un ojito a cada una de las partes, de los eventos, comunidades, etcétera. Y asimismo, los invito a nuestros próximos eventos. Nuestra comunidad de mujeres, el 17 de febrero ya tiene planeado un evento. El 22 de febrero tenemos un evento de Human Change. Y el 24 de febrero tenemos una inducción al PMI. Esto es para aquellos que no sabemos mucho del PMI o que queremos saber qué es, con qué se come, dónde lo veo, etcétera. Está pensada ese webinar para el 24 de febrero. Nuestras comunidades de Oil and Gas, PMO, mujeres, construcción, ágil, ciberseguridad, estarán muy orgullosas de tenerlos con ustedes, de que ustedes participen con ellos. Y obviamente, uno de nuestros programas estrellas es nuestro programa de mentorías, donde también ustedes pueden participar, todos aquellos que, como bien dijo María Padilla, estén buscando su certificación o ya sean PMPs, pueden ayudarnos como mentores. Pues ahora sí que les agradecemos de antemano toda su atención y gracias por estar aquí. ¿Algo más, Graciela o Mari? La foto. Excelente. Yo Pequeños puedo hacer detalles. una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí, Con adelante. relación a lo que acabas de mostrar. Adelante. Mira, yo estoy súper interesada en apoyarlos como voluntaria, pero realmente a veces las oportunidades que salen se ve que requieren un compromiso específico, por ejemplo, de ser community manager o temas de mercadotecnia, o sea, cosas que no, que parecería que es un rol adicional al de mi trabajo. Entonces, yo les envié un correo a una dirección que encontré ahí mismo en la página para ofrecerme como voluntaria, es bp-voluntarios@pmi-mexico.org. Digamos, a lo mejor un poco más flexible, poner a disposición de ustedes 2 o 3 horas por semana, porque pues son muchas horas de voluntariado las que hay que tener para poder recertificarse. Entonces, les quería pedir de súper favor, primero que me confirmen si ese correo fue adecuado, si hay una posibilidad de hacer eso o solamente está restringido a las oportunidades que están ahí listadas, y en su caso, pues que me pudieran dar una respuesta y ponerse en contacto conmigo para ver de qué manera sí los puedo apoyar, pero la verdad no me puedo comprometer a hacer una labor tan específica como jefe de mercadotecnia o community manager o cosas de esas que a veces están listadas.
Gracias, Rocío. Primero que nada, gracias por el interés que tienes en participar como voluntaria del capítulo. Efectivamente, nosotros sacamos a veces algunas oportunidades específicas de acuerdo a las necesidades del capítulo. Sin embargo, también tenemos oportunidades de logística o en las diferentes áreas que ya tenemos bien establecidas. Como bien dice Ángel, necesitamos manos, y si alguien tiene disponibilidad, como bien lo dices tú, de 2 o 3 horas a la semana, son bienvenidas. Entonces te vamos a contestar tu correo y te vamos a explicar cuál es el proceso para que te puedas integrar. Muchísimas gracias. La otra pregunta, aprovechando el foro, muchas gracias, es, salió una promoción de registrarse a un evento virtual de PMI y con eso un descuento en la renovación de la membresía de PMI. ¿Eso se puede coordinar también con ustedes? O sea, a través de la liga que acaban de mostrar de la suscripción al capítulo, ¿o eso es independiente? Sí te podemos dar ese seguimiento. Te pondré en contacto con Lisette, que es nuestra gerente administrativa, para que ella te pueda guiar. Ok. Bueno, les agradezco. A todos los que sean nuevos completamente en el PMI, hay muy buenas oportunidades de descuento en su membresía. Entonces, pueden preguntar a través del correo y ponerse en contacto con Lisette. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Grace. Sí, nada más aquí a Rocío, digo, creo que por aquí anda Miguel. Nada más, Rocío, si quieres poner por favor tu correo en el chat para que lo pueda captar Miguel, nuestro VP de voluntarios, y, y se pueda asegurar que, que recibió tu correo. Sí, Y, tenemos, bueno, nada más no te preocupes. para reiterar, hay actividades en el capítulo que son más de ámbito operativo y que esas pueden quedar, por ejemplo, para gente como Rocío, que dice, tengo 1 hora y a lo mejor puede ayudarnos a enviar las constancias, a revisar listas, qué sé yo, o sea, actividades que son de operación básicamente y que creo que pueden empezar por ahí, ¿no? Entonces, buenísimo, sí. Problema, Perfecto. Sí, gracias, que ya nada ya más les puse ahí mi decimos, oye, correo. puedes hacer esto y tienes, por ejemplo, tanto tiempo para poderlo hacer y tú ya lo podrías hacer en el tiempo que tú consideres. ¿Ok? Excelente, muchas gracias por la opción. Ya les puse mi correo. Si alguien más está en ese caso que digan, oye, yo tengo 1 hora a la semana, bienvenido, ¿eh? O sea, por eso no se preocupen, aquí hay muchísimo trabajo que podemos despachar. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias a toda la audiencia en nombre de la comunidad de Oil and Gas y muchísimas gracias, Ángel, nuestro VP de eventos. Gracias por todo el apoyo y todo el equipo de voluntarios que hacen posible que estos eventos sucedan. Gracias. Mil gracias a todos nuevamente. Gracias. Nos estamos viendo. Cualquier otra duda, por favor, contacten ahí al correo que viene en la página y con gusto vamos a atender cualquier duda o comentario que nos hagan. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.